Coronavirus en Estados Unidos. La nueva fase de coronavirus que atraviesa el país y por qué es una amenaza mayor que cuando empezó la pandemia. La epidemia de coronavirus en Estados Unidos ha entrado en una nueva y peligrosa fase. Así lo advirtió la doctora Deborah Birx, coordinadora del grupo de trabajo de la Casa Blanca contra el COVID-19. La enfermedad está extremadamente extendida en el país y actualmente supone una amenaza mayor que cuando comenzaron los primeros brotes, a principios de años, dijo Birx el domingo. Hasta este 3 de agosto, Estados Unidos había registrado el mayor número de casos y muertes atribuidas al coronavirus de todo el mundo. Según el recuento de la Universidad Johns Hopkins, la primera economía mundial ha confirmado más de 4,6 millones de contagios y 155.160 muertes. A nivel mundial se ha contabilizado más de 18 millones de casos y más de 690.000 fallecimientos hasta este 3 de agosto. ¿En qué consiste la nueva fase? Hay una clara diferencia que marca esta nueva etapa en la que ha entrado Estados Unidos: las zonas afectadas. Ya no solo son zonas urbanizadas las más golpeadas, sino múltiples y diferentes áreas por todo el país. Esta epidemia ahora mismo es diferente y está más extendida, y es tanto rural como urbana, destacó el domingo Birx en el programa State of the Union. Birx lanzó una advertencia a las comunidades rurales por el escepticismo que mostraron algunas de ellas a la llegada del virus a sus zonas. A todo aquel que vive en un área rural, no eres inmune ni estás protegido contra este virus, espetó. La asesora de la Casa Blanca insistió en la necesidad de portar mascarilla, incluso dentro de la propia vivienda si hay personas de riesgo y se está en una zona donde se haya producido un brote. También manifestó su preocupación por la gente que se está yendo de vacaciones, a puntos con un alto número de casos, haciendo referencia a las visitas que se ha realizado a 14 estados en las últimas 3 semanas. A medida que viajaba por el país, vi a todos Estados Unidos moviéndose. Si usted ha decidido irse de vacaciones a un lugar muy afectado, necesita volver y proteger a aquellos con comorbilidades y asumir que está contagiado. La epidemia de coronavirus en Estados Unidos ha avanzado durante estos últimos meses, especialmente en estados del sureste y medio oeste. Si en marzo y abril Nueva York y Nueva Jersey, en la costa este, eran los puntos más vapuleados por el virus, en las últimas semanas se han dado preocupantes aumentos de casos y muertes en California, Florida o Texas. Nosotros subimos mucho cuando el área metropolitana de Nueva York era el epicentro del brote. Luego las curvas comenzaron a descender de vuelta, pero no como sucedió en otros países. Nunca llegamos a descender a un punto realmente bajo, explicaba el 30 de julio Anthony Fauci, el científico jefe del equipo especial contra el coronavirus de la Casa Blanca. Cuando levantamos algunas restricciones con el objetivo de reactivar la economía en ciertas regiones del país, algunos estados del sur como Florida, Texas, Arizona o el sur de California empezaron a sufrir contagios. Entonces la base pasó de 20.000 casos diarios a 30.000, 40.000, 50.000, 60.000 e incluso 70.000 pacientes diarios, añadió. Desde entonces la mayor preocupación del gobierno es controlar esa situación, pero también la de otras regiones que parecen empezar a atravesar lo que pasaron los estados del sur, puntualizó el experto. Según datos recopilados por The New York Times, el país registró más de 1,9 millones de nuevos contagios en julio, cerca del 42% de los más de 4,5 millones de casos confirmados en todo el país desde que comenzó la pandemia y más del doble que cualquier otro mes. Expertos en salud pública que vinculan el aumento de casos con la reapertura temprana han pedido nuevas medidas. Si bien también continúan los llamados para seguir por el camino de la nueva normalidad, entre ellos por parte del propio presidente. Trump insiste en que el repunte de casos se debe al aumento en el número de pruebas realizadas y aboga por reabrir los colegios próximamente. Gran parte de nuestro país está muy bien, aseguró Trump la noche de domingo, en claro contraste con la opinión manifestada por su asesora. Disputa política. El presidente fue más allá este lunes y criticó abiertamente las declaraciones de Birx en televisión y calificó su intervención de patética.
Trump consideró que Birx había cedido a la presión por parte de los demócratas, en referencia a las críticas que trascendieron contra la doctora. Débora mordió el anzuelo y nos golpeó. Patético, señaló el mandatario en Twitter este lunes. La líder demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi, criticó a Birx por su supuesta disposición a adaptar su mensaje para conseguir el apoyo de Trump. Creo que el presidente está difundiendo desinformación sobre el virus y que ella es su responsable, así que no tengo ninguna confianza, señaló Pelosi en la cadena ABC. Birx, por su parte, ha defendido que sus decisiones siempre se han basado y se basan en la ciencia. Mientras continúan la disputa política, una nueva proyección de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades estima que el número de muertos por la crisis del coronavirus puede superar los 180.000 en el país para el 22 de agosto, y la sociedad sigue dividida en torno a la crisis, con cuestiones como portar una mascarilla, una práctica que los expertos recomiendan encarecidamente para frenar la propagación del virus, pero que en Estados Unidos se ha convertido en un asunto extremadamente politizado. Estados Unidos dice que trabaja duro para que Nicolás Maduro deje de gobernar Venezuela este año. El enviado especial de Washington para el país caribeño, Elliot Abrams, llamó a la comunidad internacional a rechazar las elecciones legislativas previstas para diciembre y pidió más sanciones. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, aseguró que está trabajando duro para que el presidente del país caribeño, Nicolás Maduro, no siga en el poder al final de este año, y llamó a la Unión Europea y naciones de América Latina a imponer sanciones sobre el régimen para lograr ese objetivo. Al mismo tiempo, el funcionario reiteró que el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 naciones, seguirá siendo el líder legítimo de Caracas. Obviamente esperamos que Maduro no sobreviva el año y estamos trabajando duro para que eso suceda, afirmó Abrams este martes durante una audiencia en el Comité de Exteriores del Senado. Para evitar que Maduro continúe en el poder, Abrams dijo que el pueblo venezolano debe reaccionar contra las elecciones legislativas previstas en Venezuela para el 6 de diciembre y consideró que la comunidad internacional también debe rechazar esos comicios como un completo fraude. El 6 de diciembre Venezuela celebrará elecciones para renovar la Asamblea Nacional, y a las que el grueso de la oposición venezolana no se presentará por considerarlas un fraude, lo que deja vía libre para que el chavismo retome el control de este órgano que desde 2015 está en manos de los opositores. Al respecto, Abrams adelantó que Washington no reconocerá la legitimidad de esos comicios y continuará reconociendo a Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y jefe de Estado interino, independientemente de cualquier resultado. Unas elecciones corruptas no cambiarán el estatus de Guaidó, sostuvo. Además, Abrams urgió a Canadá, la Unión Europea y los países signatarios del Tratado de Río a imponer más sanciones contra Maduro. Necesitamos más sanciones personales, de las del tipo que Canadá, la Unión Europea y los países del Tratado de Río han hecho. Necesitamos restricciones de viaje, en este caso, cuantas más sanciones mejor porque pones más presión sobre el régimen, subrayó el diplomático. En la audiencia, Abrams recibió preguntas muy duras de senadores demócratas y republicanos como Mitt Romney que cuestionaron la política hacia Venezuela de Estados Unidos, que fue el primer país en enero de 2019 en reconocer a Guaidó como jefe de Estado interino. La proclamación de Guaidó ocurrió luego de que el Congreso declarara a Maduro como usurpador del poder, por haber asumido un nuevo mandato luego de lograr la reelección en los comicios de mayo de 2018, también desconocidos por la oposición y gran parte de la comunidad internacional. Desde entonces, Washington ha liderado una campaña internacional para aislar a Maduro mediante la imposición de sanciones. Hay que dejar claro que nuestra política hacia Venezuela en el último año y medio ha sido un desastre absoluto y si no somos honestos sobre eso no podemos corregir nada, apuntó el senador demócrata Chris Murphy. Nuestra gran jugada de reconocer a Guaidó desde el principio y de movernos rápidamente a la imposición de sanciones no ha funcionado. Lo único que ha hecho es fortalecer la jugada de Cuba y Rusia en Venezuela y ha permitido a Maduro pintar a Guaidó como un chivo expiatorio de Estados Unidos, opinó el legislador. Está previsto que en los comicios de diciembre en Venezuela se elija a 277 diputados y diputadas,
110 más que en la anterior legislatura, y se renueve la Estratégica Asamblea Nacional para el periodo 2021-2026. La Asamblea está controlada por la oposición de las elecciones del 2015.